Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer para nosotros presentar este evento. Bienvenidos a el evento denominado 30 años de la Carta Constitucional, Relatos Históricos de Transformación Política y Jurídica en Colombia. Del Banco de la República, la Universidad de Nariño, CIESU, Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de Nariño, y la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, les dan la bienvenida a este importante evento. El día de hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes, que es el pluralismo jurídico, reformas constitucionales, y también el constitucionalismo crítico y transformaciones constitucionales en Colombia. Y tenemos la valiosa participación del maestro Antonio Carlos Wolmer y la profesora Diana Isabel Molina, quienes nos deleitarán con las disertaciones que aquí tendremos. E invitamos a toda la comunidad a través de las plataformas a realizar sus preguntas. También me acompaña la doctora Isabel Cortés, jefe cultural del Banco de la República de la ciudad de Pasto. Por parte del Banco de la República, la doctora Diana Isabel Molina, por parte de la Universidad UNAULA, quien además era ponente, y por parte de la Rectoría de la Universidad de Nariño, de la Facultad de Derecho y del CIESCU, moderaré el evento suscrito, Diego Alejandro Palacios Parra, como profesor tiempo completo. También nos acompaña, tenemos un acompañamiento especial de Sebastián García Caicedo, que es abogado de la Universidad de Nariño, estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, que es miembro también del Grupo de Trabajo de Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos. Muy bien, para iniciar este evento, entonces, iniciaremos con la disertación del profesor Antonio Carlos Wolmer, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Vale do Río dos Sinos, especialista en metodología de la educación superior en Unisinos, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y doctor en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catalina, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UFSC, profesor titular jubilado en el curso de posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Santa Catalina y profesor permanente en el programa de posgrado en Derecho y Sociedad de Unisale, coordinador y profesor del Máster en Derechos Humanos y Sociedad de la UNESCO, consultor ad hoc de la CAPES y el CNPq, siendo este investigador de nivel 1A, coordinador del programa de posgrado de Derecho de la UFSC entre 2007 y 2011, miembro del Comité Asesor para el área del Derecho del Comité Asesor de Antropología, Arqueología, Ciencias Políticas, Derecho, Relaciones Internacionales y Sociología, miembro del Grupo de Trabajo CLACSO, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos. El maestro Antonio Carlos Wolmer hablará acerca de un importante tema que es el pluralismo jurídico y las reformas constitucionales. Profesor, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primeramente, manifestar mi gran satisfacción de participar de este evento, que es un marco de los 30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991. Agradeciendo a las autoridades presentes, a empezar por la doña Isabel Cortés, representando el sector cultural del Banco de la República, que apoya integralmente este evento, y también a nuestras autoridades académicas, ¿no? Aquí presente la representación de la Universidad de Nariño,
el profesor Diego Palacio, ¿ah? Y también la Universidad Autónoma Latinoamericana, aquí representada por la profesora doctora Diana Isabel Molina. Todos los participantes que están presentes, investigadores y principalmente los alumnos, ¿no? Los alumnos del posgrado de las universidades que están promoviendo, y aquí hay muchos de la maestría en derechos humanos y otros también invitados. ¿Ah? Muy bien. Entonces, en verdad, yo voy a tomar la libertad eh, en la programación, que era más sobre pensar un poco el constitucionalismo latinoamericano, ya que estamos examinando, que estamos conmemorando los 30 años de la Constitución colombiana. Entonces, el título, hoy, si me permite un pequeño un cambio, es sobre la propuesta de un constitucionalismo latinoamericano desde la tradición del siglo XIX hasta nuestros días. ¿Cómo pensar un constitucionalismo crítico, un constitucionalismo que sea expresión de la identidad de nuestra América? ¿No? Entonces, yo voy de una forma muy didáctica hacer una división, principalmente porque estamos adelante de alumnos, ¿no? Entonces, una división en tres momentos. Primero, una introducción muy breve. Después, en el segundo momento, un recorrido sobre el constitucionalismo tradicional latinoamericano, un constitucionalismo de los siglos XIX, del siglo XX, ¿ah? Hasta llegar, evidentemente, al constitucionalismo del siglo XXI. Entonces, este es el segundo momento. Podría decir así como que el viejo constitucionalismo, el constitucionalismo tradicional de América Latina, ¿no? El segundo momento. Y en el tercero, ahí sí, la propuesta de un constitucionalismo crítico, de un constitucionalismo que voy a denominar de pluralista, de un constitucionalismo comunitario participativo. ¿Ah? Entonces, son los tres momentos. Eh, Empezamos entonces de una forma muy breve, ¿no? Introducindo esta cuestión de que los procesos constitucionales, ¿no? En América Latina refleja siempre, ¿no? Una tradición a nuestra concepción elitista, ¿no? Y quería ya comentar, adelantar, que la mi exposición no es una visión así más tradicional, formalista, ¿no? De reproducción, simplesmente exaltar, pero de un cuestionamiento crítico, principalmente porque estamos adelante de un público estudiantil de posgrado, ¿no? Despertar una conciencia crítica, ¿no? Entonces, los procesos políticos en los últimos 15 años que desembocaron en nuevas constituciones contemplan un universo de realidades jurídicamente no reconocida en los textos más tradicionales, los textos positivistas, dogmáticos, ¿no? Y así tenemos en cuenta que estas nuevas tendencias, estas nuevas constituciones que van a aparecer en América Latina a partir de los últimos 15 años, ¿no? Están más conectadas con la nuestra realidad, ¿no? Con nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Surge así, en el ámbito de la teoría constitucional, un momento en el cual se vislumbra la posibilidad de superación de las estructuras opresivas consolidadas por un horizonte colonial a través de constituciones importadas y sustancialmente indiferentes a la realidad latinoamericana. Es lo que vamos entonces llamar, ¿no? De un nuevo constitucionalismo latinoamericano, o de un constitucionalismo pluralista, de un constitucionalismo crítico, ¿no? Que a expresión me parece que la profesora Diana va a utilizar, ¿no? De un constitucionalismo crítico, ¿no?
¿cierto? Y ante este escenario es necesario realizar un recorrido que comprende dos momentos del constitucionalismo latinoamericano. Es una hipótesis de trabajo, es la lectura que estoy proyectando, ¿no? Examinar desde el periodo de las independencias de las antiguas colonias, ¿no?, hispánicas, dos grandes momentos do constitucionalismo, ¿no?, ¿cierto? El primero va a comprender tres períodos. Voy a desdobrar el primer momento, ¿no?, en tres períodos, ¿no? O constitucionalismo tradicional, ¿no?, que comprende la independencia o pós-independencia, que é um constitucionalismo colonizador, elitista, produto das elites criollas na América Latina, né? O segundo é um constitucionalismo social, né, da primeira metade do século XX. E o terceiro, dentro deste constitucionalismo tradicional, o terceiro momento é de um constitucionalismo democrático garantista, né, o que é conhecido também em muitos meios acadêmicos como neoconstitucionalismo, né? Então, são três grandes períodos deste constitucionalismo tradicional, desse constitucionalismo que vai cobrir o século XIX e o século XX. O primeiro, né, é um constitucionalismo liberal, elitista, né, que se refere ao processo de formação de los estados en principios del siglo XIX, los cuales abandonan la condición de colonia y necesitan entonces de delinear los contornos de las instituciones incipientes. ¿Qué es ese constitucionalismo del siglo XIX? Ora, no tenemos tiempo para trabajar profundamente. Podemos después indicar alguna bibliografía, ¿no? Pero que se puede decir que es un constitucionalismo que atravesó a lo largo del siglo XIX un constitucionalismo importado. Aí el fenômeno muito interessante também para se estudar esto, ¿no? De los trasplantes, ¿no? Del mimetismo, de cómo se reproduziu nas antiguas colônias, ¿no?, los padrões, ¿no?, las concepciones, los paradigmas do que era considerado como o constitucionalismo universal, de um constitucionalismo, ¿no?, racionalista, ¿no? Então, em verdade, é um constitucionalismo de tradição liberal, ¿no?, individualista, ¿no?, generado por estados que tinham uma concepção ou institucionalizavam uma visão monocultural, como reprodução do Estado nacional burguês, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? É um arreglo, em grande parte, em diferentes constituições de América Latina, é em grande parte um arreglo de liberais e conservadores, com a exclusão completa de grandes contingentes, segmentos sociales, ¿no?, de las sociedades latinoamericanas, ¿no?, las poblaciones de los pueblos originarios, de los afrodescendentes, otras minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba excluido. Eran arreglos elitistas, ¿no?, reproduciendo las matrices teóricas, las matrices de la teoria constitucional na América Latina. Isto foi grande parte do constitucionalismo do século XIX, não? Com a exclusão, né, de grande parte da sociedade, e se projetava como um constitucionalismo universalista, certo? Sí, derechos, pero derechos para quién? Para los grandes oligarcas terratenientes, la garantía, garantizar la propiedad privada, ¿no? Ese es el derecho natural por excelencia, ¿no? Bueno, el segundo momento de este constitucionalismo tradicional latinoamericano fue el periodo de la primera mitad del siglo XX. ¿Ah? Hubo algunos avances, principalmente en el ámbito de los derechos sociales y derechos económicos. Fueron tiempos en América Latina del Estado populista o de gobiernos carismáticos, ¿no?, como la experiencia de Lázaro Cárdenas en México, ¿no?, o mismo en los años 30 del siglo pasado en Brasil, de Getúlio Vargas, y también en Argentina, de los años 40, 50, con Juan Domingo Perón. Era o populismo latino-americano, ¿no?
e as constituições vão ter esse caráter mais social. Né? A grande influência nesse contexto vai se dar, evidentemente, a influência por la Carta Mexicana de 1917 e também por la Constituição Alemana de 1919 de Weimar, la República de Weimar. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta la Constitución Española de 1931. ¿Ah? En fin, muchos acontecimientos importantes, ¿no? Como la creación de la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones sindicales, todo eso van a propiciar una tendencia del constitucionalismo a esa perspectiva social y económica. Pero en términos de la población latinoamericana, ¿ah? De la población indígena, de la población de los afrodescendentes y de otros contingentes, estos no eran contemplados, continúan excluidos del proceso, ¿ah? Aunque hubo esos avances no campo social. Y el tercero período, tercero momento de ese constitucionalismo tradicional, se cierra el ciclo a partir de los finales del siglo pasado, después de los regímenes autoritarios en América Latina, diferentes experiencias, principalmente de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, ¿ah? Si a partir de los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, empezó a haber un proceso de redemocratización. Y ahí los juristas, los publicistas en varios países vão mirar para buscar, né, implementar em seus países constituições mais garantistas, de preservar direitos, né, garantir direitos. Então, estes juristas vão mirar para, principalmente, as constituições del pós-guerra na Europa, a Constituição italiana de 1948, a Constituição alemana de 1949, a Constituição espanhola de los anos 70 e portuguesa. ¿Ah? E aí emerge uma tendência que, digamos assim, de uma democratização, de um processo de democratização, onde a Constituição é, sem dúvida, o instrumento dirigista, o instrumento fundamental da sociedade, ¿no? Certo? E, a par de esto, este neoconstitucionalismo, esse constitucionalismo garantista, democrático, tem como base, na América Latina, as constituições do pós-guerra na Europa, e grandes intérpretes vão ser, digamos, utilizados como base, como fundamento na América Latina. Para mencionar alguns, muito já conhecidos nas faculdades de Direito, ¿no? Como Alexei, Dworkin, Zagrebelsky e tantos outros grandes publicistas, né, teóricos do direito, né, que vão trazer uma contribuição, ou seja, avançar para já de um positivismo, pero agora de uma perspectiva positivista, de uma certa forma, aí uma tradição liberal, pero mais aberta, mais flexível, né, onde os princípios vão ter um papel e uma relevância muito grande. ¿No? Ahí la discusión entre principios y reglas, ¿no? El papel de hermenéutica jurídica, a Constitución como una garantía fundamental, ¿no? Y abre perspectiva también para el activismo judicial, ¿no? Activismo judicial, que en un primer momento en América Latina fue positivo, y principalmente essa é a experiência que tenho em meu país, em Brasil. Este ativismo judicial, em primeiro momento, a largo de los anos 80 e 90, foi utilizado por alguns magistrados, juízes, que tinham uma preocupação social e com a estrutura das desigualdades provenientes da sociedade. Né? Então, avisava, adelante da incompetência, da ineficácia do poder político, de los parlamentos, de los legisladores, la defensa era de que los juízes poderiam fazer uma interpretação, digamos, garantista, de garantir a Constituição, pero de um nativismo a favor de las populações mais carentes. Essa foi uma tendência importante de um nativismo progressista da época, e que hoje se cambiou na América Latina, sem dúvida.
de los últimos años na América Latina, o ativismo se transformou num ativismo que era para buscar a justiça, hacer um uso alternativo do direito nos tribunales, ¿no? A favor de los oprimidos, de los excluídos, ¿no? E se transformou em um instrumental, o ativismo judicial, num instrumental de persecução política em muitos países. Aí o fenômeno chamado de lawfare. Bueno, entonces, sem dúvida que esta tendência dentro da tradição do constitucionalismo foi a mais avançada dentro deste, digamos, desse cenário, né? Desse cenário liberal, de um cenário mais elitista, de tradição, né? Da teoria constitucional mais clássica, não? Sem dúvida, foi um avanço, mas não suficiente. Foi aí que chegamos, sem dúvida, ao terceiro momento de nossa charla, que é esse terceiro momento de projetar uma nova tendência na América Latina nos últimos 15 anos, que vamos denominar de aí há várias expressões. Alguns denominam de novo constitucionalismo, outros de um constitucionalismo andino, ou, lembrando Boaventura de Souza Santos, um constitucionalismo transformador. Eu, e creio que também a constitucionalista e jurista peruana Raquel Irigoyen Fajardo, nós entendemos que podemos denominar isso de um constitucionalismo pluralista, né? Pero outros, mais recentemente, também utilizam a expressão de um constitucionalismo crítico, né? Então, há várias denominações, não? É um novo constitucionalismo, né? Certo? Bien, então, este novo constitucionalismo, ele vai expressar, né, o surto de los nuevos movimientos sociales. No es más un constitucionalismo que tiene padres. Y ahí me recuerdo de un constitucionalista de Valencia, muy conocido en América Latina, ¿no? El profesor Dalmau, Rubens Martínez Dalmau, y también el propio Viciano Pastor, dos constitucionalistas consagrados, ¿no? Profesores de la Universidad de Valencia, que eles têm interpretado muito bem e têm participado de alguns processos constituintes na América Latina, não? E eles colocam que este novo constitucionalismo não tem padres, ou seja, não é como o constitucionalismo garantista que se prende ao constitucionalismo de pós-guerra, né? Ou a Constituição alemã, ou a Constituição italiana, ou a espanhola. Não, agora não há referencial, uma fuente de uma Constituição europeia. ¿Ah? E esse constitucionalismo também não é produzido unicamente ou solamente, digamos assim, por acadêmicos, por publicistas, pero é um constitucionalismo que que nace de las luchas, de los movimientos sociales. E aí a força muito grande na América Latina, principalmente desse constitucionalismo crítico de los pueblos originales. ¿Ah? Entonces, é um constitucionalismo sem padres. É um constitucionalismo fora do mundo acadêmico, da produção dos livros. Tá? É produto das lutas, das lutas históricas. E aí há que ter em conta, nesses antecedentes, a guerra da água, a luta das populações indígenas em Bolívia contra a privatização da água, né, por as multinacionais, a preservação também de los recursos naturales, principalmente del gas, ¿ah? A guerra da água, a guerra do gás, que foi muito importante na Bolívia. Então, este se pode dizer que é um novo constitucionalismo, sob certo aspecto. ¿Ah? Aí que há toda uma estrutura da tradição ocidental, ¿ah? A tripartição de poderes e tudo isso, há todo, não? Pero hay outras coisas que são inovadoras, por primeira vez na tradição do constitucionalismo latino-americano. ¿No? Raquel Irigoyen, esta constitucionalista peruana, ela comenta que há que considerar 3 grandes ciclos desse constitucionalismo, ¿no? Certo? E onde faz toda uma referência
a esta evolución, ¿no? Eh, situando incluso como un dos antecedentes la Constitución colombiana de 1991. ¿Ah? Bien, los publicistas españoles también tienen en cuenta que este arranque, este impulso inicial fue con la Constitución de Colombia de 1991. ¿Ah? Pero nosotros tenemos, y de una forma así muy respeitosa y de uma forma, né, é, observamos que, em verdade, essa nova tendência, né, não pode ser, a meu juízo, visualizada na Constituição de Colômbia e também na Constituição de Brasil, como alguns destacam, vamos subrayar, não? Porque estas duas muitas vezes são postas como o arranque. Porque la Constitución de Colombia tuvo avances notables por la primera vez. La cuestión de la creación de una Corte Constitucional, de los juzgados especiales, ¿no? Derechos de las poblaciones indígenas, ¿no? Y también algo extraordinario, que fue una referencia en América Latina, que es la cuestión de la mediación, de la conciliación en equidad, que va a desarrollar núcleos y grupos de justicia comunitaria. ¿No? Esto es innegable, ¿cierto? Y la Constitución de Brasil presenta algunos avances en el ámbito de los derechos fundamentales. Por primera vez reconoce el derecho de las poblaciones indígenas y también derechos del medio ambiente, de la preservación ambiental. ¿No? Bueno, de cierta forma, podemos decir que son dos constituciones extremadamente importantes, contemporâneas na América Latina, tanto de Colômbia como de Brasil. Pero, num exame mais rigoroso, eu poderia dizer que essas constituições elas estão dentro de uma perspectiva liberal, dentro de uma tradição, ainda que há, digamos assim, avanços, pero estão dentro de uma tradição mais liberal, né? Certo? As rupturas mais radicais, aí sim, poderia dizer que a mi juicio, la Constitución de Venezuela puede ser este arranque inicial de 1999. Muchos dicen, esta Constitución es del caudillo, del dictador Hugo Chávez. Pero en verdad no podemos confundir las cosas. Es una Constitución que es producto de la sociedad de Venezuela, de los grandes avances, e que teve o patrocínio, quer dizer, o apoio, né, de Chávez da época, né, que né, foi muito receptivo e aberto a grandes cambios. E teve inovações importantes, como uma de ellas es el avanço de los tres poderes para los cinco poderes, né, a parte do poder legislativo, judiciário y también del Ejecutivo, también del poder electoral y el poder del ciudadano. Avanços também no sentido da democracia, através das formas de comunidades, da descentralização. Bem, mas se poderia dizer que a Venezuela, a Constituição de Venezuela, foi muito importante abrir uma perspectiva indiscutivelmente que o constitucionalismo crítico, o constitucionalismo pluralista, o constitucionalismo transformador, indiscutivelmente, a meu juízo, na leitura que estou fazendo, é representado por duas constituições: a Constituição do Equador e a Constituição de Bolívia. Brevemente, porque estamos quase com o tempo, né, agotado, brevemente, então, para ilustrar a representatividade deste novo constitucionalismo latino-americano através destas duas constituições. A primeira é a Constituição de Equador, que poderíamos dizer é a constituição mais ecológica que temos no Ocidente. Os avanços no campo de los bienes comunes, del ámbito de la naturaleza, de la biodiversidad, son extraordinarios. ¿No? Pues son grandes avanços
algo inovador. Aí está um aspecto de inovação deste constitucionalismo contemporâneo, desse constitucionalismo de los 15 anos, de los últimos 15 anos, né? Por isso se diz novo constitucionalismo, em função desses dois aspectos são extraordinários. Primeiro, projeta uma concepção de desenvolvimento, né, que rompe com o capitalismo, e um desenvolvimento de sustentabilidade, não? Sostenible, né, como se diz em espanhol. É uma nova concepção, né, que rompe com uma visão tradicional extractivista e capitalista, né, e projetando aí um hilo condutor que é uma ética, uma filosofia, uma concepção de mundo que na verdade, não é nova para as populações indígenas, né, que foi a consagração do buen vivir, né, buen vivir, uma concepção biocêntrica ou ecocêntrica, né, rompendo com o paradigma antropocêntrico, né, quer dizer, o buen vivir e, consequentemente, abrindo também espaço para a questão de atribuir direitos à natureza, o que ha deixado muitos formalistas, muito publicistas, constitucionalistas e teóricos na América Latina de pelo assim, ante pé, não? Horrorizados, como se fosse uma heresia. Como atribuir direitos à natureza? ¿Ah? Bueno, não temos tempo para entrar neste tema agora, não? Pero é um dos grandes avanços, não? Certo? A questão de direito à natureza, atribuir direitos à natureza, não? E a Constituição de Equador é rica no âmbito de la questão de los bienes comunes, dentre eles, com destaque ao direito humano à água, como patrimônio fundamental da espécie humana, certo? Direito à água. Ah? Bueno, e temos já com o tempo quase completo, e a segunda Constituição de Bolívia de 2009. Se a Constituição de Equador foi a mais ecológica que temos na tradição ocidental, a Constituição de Bolívia é a mais pluralista. É uma Constituição pluralista por excelência, né? No campo político e no campo jurídico, da normatividade, não? Grandes avanços foram traídos também por esta Constituição, ¿no? Produto de lutas históricas que se passaram em Bolívia, não? E grandes avanços desses novos atores, agora reconhecidos, os pueblos originários. ¿No? Algunos desses avanços, para destacar, primeiro, a institucionalização na Constituição de um Estado plurinacional. Este é algo novo, não? Porque a tradição latino-americana incorporou e reproduziu o Estado nacional. ¿No? Esta montagem, esta criação da cultura, digamos, da cultura eurocêntrica, europeia, né? Produto do iluminismo, ou seja, do Estado centralizador, de um Estado unitário, quando em verdade sabemos que isto foi uma ficção. Se vamos estudar a história da América Latina, vamos ver que a tradição não é de um Estado unitário, mas de comunidades plurais das populações indígenas. Né? Basta ver a tradição tão rica em México de los maias, que chegaram do Yucatán, chegaram até Honduras, passando por Guatemala. A riqueza de los maias, depois dos próprios aztecas, não? Dos mexicas. E descendo a cordilheira, aí vamos encontrar toda a riqueza de muitos pueblos originários, né? Los Aymaras, né? Os quechuas, os mapuches, os guaranis e tantos outros. Não há um Estado nacional. Isto foi uma montagem, uma criação, né? Do eurocentrismo patriarcal e colonialista. Né? Então, esta Constituição consagra o Estado plurinacional. Tá? Então, o primeiro grande avanço, porque representa com isto as mais de 30 etnias existentes em Bolívia, mais de 30.
¿ah? Então, não se pode falar de um Estado unitário, pero de um Estado multiétnico, plural, ¿no? Essa é a primeira grande conquista. Uma segunda da Constituição de Bolívia é a projeção de uma democracia comunitária, para allá de la democracia representativa, que domina no funcionalismo tradicional, né? Em quase todos os países da América Latina, é a democracia representativa, burguesa, né? Certo? Das delegações do poder, né? Então, esta Constituição vai mais allá. Estabelece também a democracia participativa e chega, esse é o grande, me parece a grande conquista, a uma democracia comunitária intercultural. Né? Então, um segundo grande tema de avanço de conquista. E um terceiro, para não me, enfim, e caminhando para o final, um terceiro, uma terceira grande conquista dessa Constituição de Bolívia foi o pluralismo jurídico. Tá? Há poucas semanas, creio, não? Tivemos a grande honor, a satisfação de ministrar creio que foi uma exposição, um mini curso rápido, condensado, né? Aí para a Universidade creio que de Nariño, coordenado pela professora Diana Molina, né? E aí tive a oportunidade de fazer um exame da formação da cultura jurídica moderna, essa cultura monista, centralizadora, colonial e patriarcal, e a entrada do pluralismo jurídico, que hoje não vamos ter tempo. Isso seria um tema para um outro momento, porque tem muito conteúdo. Né? Pero a Constituição de Bolívia, ela introduz essa questão, ela formaliza por primeira vez na América Latina o pluralismo político e principalmente o jurídico. Ou seja, de que já de la justiça ordinária do Estado, há também outras formas de justiça. A justiça indígena campesina e a justiça agroambiental, e que estão no mesmo nível, né? A mesma, digamos, numa dimensão horizontal. Isso é um grande avanço, não? Certo? Então, é uma Constituição realmente muito pluralista, não? Bueno, temos que cerrar esta nossa exposição. Agora, depois, quizás, em algumas perguntas, podemos avançar num ou outro destes temas. A ideia é, portanto, creio que preparar o caminho para que a nossa querida professora Diana possa entrar um pouco nessas questões mais de um constitucionalismo crítico e, quizás, não sei, tendo em conta a realidade colombiana, que é instigante, sem dúvida, né? Como trabalhar a la Constituição que agora está completando 30 anos, a sua grande importância, né? E há autores que discutem isto do pluralismo na Constituição de Colômbia. Recuerdo, não tive tempo, é claro, e não, há um autor, né, que examina isto, né, certo? Del pluralismo presente em la Constituição de Colômbia de 1991, não? Bueno, quedamos para depois uma outra pergunta, né? Podemos aprofundizar. Pero a ideia era esta, né? De levar a ustedes, alunos, a despertar pela beleza da cultura jurídica latino-americana e dentro dessa cultura jurídica latino-americana, principalmente, que hoje estamos privilegiando, e creio que amanhã também, que é a teoria constitucional, né? O constitucionalismo em suas diferentes matizes, diferentes aspectos, não? E é um tema fascinante e que abre uma perspectiva enriquecedora e que temos que explotar isto, ¿no? Em nossos estudos. Bueno, por ahora, muchísimas gracias, ¿no? Por la atención de todos. Bueno. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido realmente interesantes todas esas disertaciones que nos ha realizado y justamente sobre ese tema que viene tocando y los que ha planteado, que seguramente, profesor, seguiremos conversando en eventos adicionales porque hay bastantes temas que tocar sin lugar a duda.
pero en aras de avanzar en este debate y en la conmemoración de estos 30 años de nuestra Constitución, la doctora Diana Isabel Molina nos va a hablar sobre este tema, nos va a profundizar, nos va a dar unas luces sobre el constitucionalismo crítico y las transformaciones constitucionales en Colombia. La profesora Diana Isabel Molina es abogada de la Universidad de Nariño, magíster en filosofía de la Universidad del Valle y doctoranda en Derecho de la Universidad de Antioquia. Es investigadora, docente universitaria en pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad de Nariño y Universidad Cooperativa de Colombia, miembro del GT Claxo en Pensamiento Crítico y Conflictos Sociopolíticos y actualmente es coordinadora de la Maestría en Educación y Derechos Humanos y de la especialización en Cultura Política, Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Doctora, le invitamos a continuar con este importante tema y la invito entonces a prender su micrófono. Tiene el uso de la palabra. Diego, muchas gracias. Me siento muy contenta en este momento. Quiero saludar primero al maestro Antonio Carlos Volmer, que es mi maestro. Nunca lo tuve de maestro presencial pero lo leí desde hace muchos años. Y de manera reciente lo leo y sus libros y sus aportes siguen reivindicando mis formas de entender el derecho. Entonces, para mí es un momento de mucha felicidad poder escucharlo y poder compartir sus disertaciones y un poco conversar sobre tantas cosas que él pues me ha enseñado. Ahora quiero saludar a Isabel Cortés, que ha sido la gestora de este proyecto de discusiones tan importantes. Las he seguido de manera rigurosa y juiciosa cada una durante cada jueves y viernes. Y he aprendido de derecho constitucional, pero también me he replanteado la historia de mi país. Escuchar estas disertaciones no solamente ha significado placer, el placer que siempre implica aprender, mirar desde otras ópticas, reconocer otras formas de entender la constitución de mi país, sino también que ha significado reconocer el dolor de todas las utopías pendientes. Las lecturas que hemos trasegado y con las que hemos caminado también han significado muchas preguntas y muchos retos para lo que significa pensar el constitucionalismo que viene, para no solamente Colombia, sino para América Latina, por supuesto, desde una lectura política y de disputas de derechos, que es algo que parece que convulsiona y que hierve en mi país en estos días. Quiero agradecer a la Universidad de Nariño a través de Diego, que está hoy aquí acompañándonos. Me parece muy sano que la Universidad de Nariño tenga distintos profesores que acompañen cada conversatorio, porque esto es enriquecedor entre todos y porque yo sé que representan un equipo de trabajo muy importante. Entonces, quiero agradecerle finalmente a la Universidad Autónoma Latinoamericana, que es la universidad que hoy represento, por su acompañamiento permanente y además por su visión latinoamericanista, que ha marcado de manera institucional mi vida desde el último año. Ahora quiero presentarles algunas reflexiones en el marco de lo que esto significaba y teniendo en cuenta que he seguido, como les digo, con cuidado algunas otras disertaciones en este mismo conversatorio como para no repetirme en algunas otras cosas. Lo primero que debo decir es que tenemos un acontecimiento que no podemos negar y es la aparición de nuevas cartas constitucionales. A simple vista, parecería un momento constitucional o un momento constituyente para toda América Latina semejante y homogéneo solamente aplicando el rasero del tiempo. Es decir, aparecen del Brasil del 988, la Colombia del 1991, el Paraguay de 1992, en Perú en el 993, en Argentina en el 94, en Venezuela en el 99, en Ecuador en el 2008, en Bolivia en el 2009, México en el 2011, Cuba hace un par de años, y hoy se lo pregunta a Chile también. A primera vista, entonces, tendríamos que intuir qué se entreteje de manera histórica para que haya una renovación constitucional, siendo que el maestro Volmer nos explica muy bien que no podríamos meter en el mismo paquete la constitución venezolana, por ejemplo, con la constitución colombiana, aunque Venezuela amaneciera su carta política en el 999 y Colombia en el 991, y teniendo en cuenta que efectivamente
Colombia no había cambiado su Carta Constitucional desde 1886. Por supuesto que no las podemos meter en el mismo paquete, porque si bien se hablan de neoconstitucionalismos y de nuevo constitucionalismos para América Latina, una franja o un grupo de ellos está replanteándose el poder. Se pregunta por el modelo económico, disputa el problema de la tierra y reconoce otras y apuesta a otras formas de modelos constitucionales, como el maestro ya lo mencionó, solo por hablar del pluralismo, entre otras. Otras cartas constitucionales, tras de ellas, eh, digamos que sobreviene un impulso de modelo económico necesario y adaptable a las necesidades de los momentos económicos mundiales que requerían una transformación normativa y constitucional adaptable a ellos. No por eso negar innovaciones en los dos grupos de en los dos grupos de las transformaciones constitucionales. No vamos a negar creatividad institucional y no vamos a negar innovación. Mi disertación, en ese sentido, quiere aplicar una matriz asociada con la historicidad y no historicidad de las defensas de los derechos humanos, que además es un artículo que escribo recientemente eh, para un libro que está convocando el profesor Lucas Machado, que es un profesor que tenemos en común con el maestro Antonio Carlos Bolmer. Y yo quiero aplicar ese rasero sobre historicismo de los derechos humanos para analizar esos nuevos constitucionalismos, por supuesto pensando también en mi país y en su historia, en sus 30 años de constitución, en el sueño de la séptima papeleta. También tengo que decir que he leído constitucionalistas de mi país para entender las transformaciones tanto del neo como del nuevo constitucionalismo. Del neoconstitucionalismo, casi todas, que están asociadas con la teoría de las fuentes, con los alcances argumentativos del juez, con las innovaciones en los derechos sociales, la aparición de la conexidad y otras cosas, que son casi todos los alcances asociados con el neoconstitucionalismo, pero que también deberíamos reconocer algunas intervenciones y algunas disputas asociadas con los movimientos sociales. Por eso, porque leo el constitucionalismo de mi país, porque leo a la Julieta Lemaitre, porque revisamos a Bonilla, porque revisamos a uno que no ha sido colombiano, pero que ha hablado tanto del constitucionalismo colombiano como Miguel Carbonell, por ejemplo. Entonces, digamos que esta disertación con esa matriz que yo les propongo sobre historicidad de los derechos humanos y, digamos, no historicidad de ellos también, creo que tienen elementos que atraviesan también el corazón de lo que yo estoy pensando en la historia de la Colombia que amaneció a la Constitución de 1991. Entonces, para empezar, ahí quisiera retomar un poco el texto de Abel Rodríguez y de Rosenberg cuando hacen un análisis comparativo entre tres cartas constitucionales que me parece revelador: Perú, Ecuador y Colombia. Porque cuando ustedes revisan Perú y Colombia, pues se encuentran debajo una clara intención de modelo neoliberal. Tendría que yo recordar ahí que a Colombia y a América Latina le llegan, yo podría hablar de tres momentos muy importantes de coletazos de transformación de las instituciones en pro de las explotaciones económicas y de los modelos económicos. Por supuesto, el primer modelo económico que él también hablaba el maestro Carlos Bolmer, asociado con el modelo colonial, es un modelo constitucional otra vez al servicio del mercado, por supuesto. Y es un modelo constitucional al servicio del mercado que fundamentalmente está interesado en la expropiación territorial y en la explotación eh, laboral, digamos. Entonces lo que tienen es una idea fundamentalmente colonialista de apropiación de las tierras y de la fuerza de trabajo de América Latina. Pero si ustedes recuerdan también, hay dos momentos también importantes eh, economicistas. Y el segundo momento, pues será el momento de las mercancías, de los bienes y de los servicios. Un momento que se ajusta a los modelos democráticos constitucionales tradicionalistas, otra vez clásicos. Un momento que hay, digamos, en el que hay un fortalecimiento de las revoluciones industriales para América Latina. Yo, por ejemplo, en mi país no podríamos olvidar la Fruit Company, que significaban las denuncias de un líder político em, que era Gaitán, y que luego desencadenaron una de las masacres más históricas, más fuertes históricamente de mi país, pero que significaban también el inicio de varias masacres asociadas con estas formas de revoluciones industriales violentas del 1928. También hay un endurecimiento de la bancarización y también digamos que hay
en este segundo momento que alcanza a aplicar la Alianza para el Progreso, hay un endeudamiento y aparecemos nosotros como un objeto de mucho interés económico bajo las teorías que luego serán leídas como las teorías de la dependencia. La Alianza por el Progreso es el momento económico del préstamo, del endeudamiento hasta el cuello, del que nunca podremos librarnos, ni política, ni económica, ni socialmente, hasta nuestros días. Hasta nuestros días, negociar la deuda es un asunto que implica la muerte política y económica de un país. Eh, Implica el bloqueo económico como medida para empezar, solamente pensando en la renegociación de la deuda. Ese segundo momento economicista que se adapta a los modelos constitucionales de su tiempo es un modelo economicista de la bancarización y del endeudamiento profundo de los estados de América Latina. Y me parece que un tercer momento para el que no estábamos listos era el momento de la privatización total, era un momento de la privatización de los derechos sociales, la educación, la salud, seremos víctimas fundamentalmente de ellos. Es un momento en que se necesita extractivismo, es un momento en que se necesitan adaptaciones radicales al cambio climático y es un momento en que el modelo económico necesita legitimar y legalizar su violencia por desposesión. Pensando un poco ahí en David Harvey y en cómo Aleida Hernández lo materializa en las instituciones jurídicas para la desposesión. No tenemos instituciones jurídicas para la desposesión a las alturas de finales de los 90, es decir, para cuando se inaugura la Carta de Bolivia de 1988 o la de Colombia de 1991. Necesitábamos un modelo, digamos, una refundación del Estado, pero una refundación del Estado con un modelo que se adaptara a estas lógicas, a esta violencia por desposesión. Y necesitábamos también un modelo que se adaptara a lo que se vendría prontamente asociada con la migración por violencia económica y por violencias asociadas con el cambio climático. No era suficiente el modelo que teníamos para adaptarse a los requerimientos del mercado y para adaptarse a la expropiación y para adaptarse a la invasión territorial y, como les decía, a la fuerte violencia por desposesión que se veía venir. Ese es el caso de Colombia. Y ese es el caso de Perú, si ustedes lo revisan con cuidado. Por supuesto, hay otros factores que confluyen para inaugurar este constitucionalismo y pensar en estos 30 años de la Constitución. El otro factor importante que hay que reconocer es la efervescencia de los movimientos sociales. No es una efervescencia cualquiera, es una efervescencia que trae un dolor histórico consigo, porque nosotros aún cargamos con todo lo que significaba la Operación Cóndor, el macartismo y las doctrinas de seguridad impartidas de manera atroz contra América Latina. Ustedes saben que nosotros enfrentamos de manera social y política una sistemática y generalizada doctrina del enemigo interno. Vivimos la Operación Cóndor, países como Chile, como Argentina, como Brasil, en el Cono Sur Paraguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta fuerte confrontación, esta idea de persecución, este estatus de la seguridad asociada con la lógica del enemigo interno, reventará en varios conflictos para América Latina y el Cono Sur. En Colombia reventará en unos conflictos de larga duración y de baja intensidad militar, como por ejemplo lo describen autores del date del conflicto como Fearon James, y que explican que son exacto conflictos muy largos y de bajas intensidades militares y conflictos irresolutos. Para 1991 sentíamos que era el momento de nuevo de transformarnos. Uno de los sueños permanentes de las constituciones para Colombia y de la refundación de los estados, como por ejemplo el momento de la Constitución del 91 y el momento de la firma de los acuerdos de paz, recientemente en 2016-2017, lo que significaban era otra vez el sueño de la paz. Digamos que cuando se hacen proyectos políticos en mi país, otra vez lo que palpita es el sueño de la paz, porque nosotros tenemos un conflicto de larga duración que ha sido nutrido por otras economías ilegales que se adaptan con la lógica del narcotráfico y que mantienen y que tienen la gasolina para soportar ejércitos paraestatales. Digamos que
las mafias y las economías informales de mi país mantienen ese conflicto, lo nutren y lo alimentan y lo llenan de gasolina y lo mantienen prendido. Y nosotros soñábamos en 1991 otra vez con la paz. Era uno de los bienes jurídicos con los que soñábamos por excelencia en ese momento histórico. Entonces, esa efervescencia de los movimientos sociales y esa represión en mi país se materializa en guerras de guerrillas, por supuesto, en un conflicto de larga duración y de baja intensidad militar que aspira a ser resuelto también y que es una de las lógicas de la Carta Política de 1991. ¿Qué tenemos que decir también? Pues que hay un desencanto por las instituciones jurídicas para ese momento también en mi país. Pues no se cree en los derechos y en la ley. Nosotros tenemos varias cosas que decir sobre ello. No puedo decirlas todas aquí, pero solamente para mencionar algunas, me gustaría mencionar a Aguilera, cuando documentó la justicia armada y mostraba que la justicia armada tenía mucha más eficacia y eficiencia si hablamos de raseros para evaluar la justicia que la justicia formal en mi país. La justicia informal en mi país era la justicia de la calle y de a la pie, y era la justicia de la resolución de los conflictos, además del desencanto por todas las instituciones modernas y del Estado. Esto es algo que no pasa solamente en Colombia, sino que es una constante en América Latina. Y también, y ahí sí, el maestro Antonio Carlos lo dijo pues mejor que yo porque él sabe mucho en este tema, pero tengo que mencionarlo, y es que entre los siglos, digamos, 18 y 20, hay un nuevo modelo estatal que quiere superar el modelo, si ustedes quieren, que excluía a los distintos, entre comillas, asociados con grupos sociales diferentes, sociales, culturales y raciales, y se empieza a pensar en modelos integracionistas, eh, si ustedes quieren, como asimilacionistas, ¿sí? No son modelos que incluyen en igualdad de condiciones. Según autores como, por ejemplo, Olivia Gall, para solamente dar un ejemplo, lo que se trata es de imponer que el otro viva segregado, pero en un modelo cultural dominante. O sea que lo que se trata es de que se inserte a todos aquellos otros que son, que digamos, se constituyen las naciones, pero que no se reconocen en el proyecto de nación. Se trata de integrarlos, pero de manera subordinada, en formas de relaciones sociales. Lo que se trata es de hacer modelos asimilacionistas que vuelvan la nación homogénea. Y la idea de hacerla homogénea es disolver, perder con estas diferencias sociales, culturales y raciales. Entonces, en ese mismo sentido, la emergencia de grupos indígenas, por ejemplo, en mi país, es una emergencia que florece en el marco de las luchas campesinas y de atención, obviamente, las luchas campesinas por las reformas agrarias. Estas luchas campesinas, digamos que los movimientos indígenas eh, se apartan o hacen toldo aparte en el marco de las revoluciones agrarias campesinas y tienen unas agendas muy puntuales en el marco de la Constitución de 1991. Y sus agendas puntuales están asociadas con la defensa del territorio, pero también desde entonces de los recursos naturales. Están relacionadas ya con los derechos de la autodeterminación, están relacionadas con la identidad y están relacionadas con su gobierno propio. Digamos que lo que ellas denuncian es esta idea de homogeneizar bajo la idea de un blanco mestizo criollo, que es una idea de mestizaje abolicionista, que es una idea de mestizaje de homogeneización de toda la nación para hacer solo un proyecto de nación y para meter a todo el mundo en el mismo paquete. Y la Constitución de 1991, al menos en Colombia, todavía no está pensando en la interculturalidad, pero sí está pensando en la multiculturalidad, en el reconocimiento de estas prácticas y de estas diferencias que luego será fuertemente cuestionada eh, por teóricos de la interculturalidad como Catherine Walsh, que creerá que la multiculturalidad es otra forma de racismo aplicada a una modernización de los estados, que es lo que vivía en ese entonces mi estado colombiano, en 1991. Entonces, digamos que estas condiciones eh, son las que aparecen, son las condiciones previas a la carta o a la declaración de la carta. Quiero decir también que la Constitución de 1991 tiene varias cosas que la presentarán como liberal y progresista, o digamos como progresista, porque tiene un paquete asociado con el paquete de los derechos sociales
con una innovación que es el constitucionalismo del que hablaba el maestro Volmer, que es un constitucionalismo de segundo momento, un constitucionalismo social. Para nuestro país, que lo máximo que tuvo de progresismo entre el 1930 y el 1946 fueron 16 años de gobiernos liberales, pero que no tuvo, como el maestro también lo mencionaba, por ejemplo, un populismo como el populismo en Argentina, por ejemplo. Nosotros nunca tuvimos un peronismo. Tampoco tuvimos una reforma agraria estructural como la tuvo Ecuador, por ejemplo. Lo máximo que nosotros tuvimos antes de la Constitución del 91, entre el 930 y el 946, fueron gobiernos liberales que intentaron implementar algunos paquetes de derechos sociales en el marco de lo que significaban algunos gobiernos progres, también para América Latina. Recuerden ustedes, tratando de hacer un modelo democrático capitalista llamativo versus los modelos políticos y jurídicos que se planteaban y que hervían ya para América Latina de esos socialistas. Entonces, digamos que en esos momentos era necesario mostrar modelos de Estado provocativos, eh, a gusto, y que estuvieran al menos tocando el tema de los derechos sociales, que implicaba de alguna manera proponer que los estados democráticos también tuvieran eh, modelos de redistribución, o sea, que insertaran el problema de la redistribución del capital en el marco del modelo económico capitalista. Entonces, digamos que eso es lo máximo que nosotros tenemos. Tenemos una incipiente y fallida reforma agraria, tenemos la generación de institutos en el marco de esa reforma agraria que fueron institutos nefastos como el INCORA, que prometía entregar la tierra y que fue una promesa irresoluta que nunca se entregó. Tenemos incipientes también, tenemos nacientes apariciones de derechos económicos, como los derechos de la salud, está el Instituto de los Derechos, el Instituto de los Seguros Sociales, en fin, un paquete de derechos sociales que también, como lo dijo el maestro Bolmer, ha sido destruido porque la regresión es evidente en nuestros estados constitucionales en los últimos 10 o 20 años, digamos. Al menos en los últimos 10 años nosotros vivimos una regresión radical de todas estas políticas. Pero en ese entonces, además, citando ahí a un historiador que es Ricardo Arias, que es un historiador que hace un interesante análisis sobre la dominación transnacional del Vaticano y el proyecto integracionista catolicista. Además, son gobiernos del 30 al 46, son gobiernos que no pudieron tener grandes poderes, gran capacidad de gobernabilidad, porque se enfrentaban a instituciones confesionales. O sea, que además debían enfrentar el asunto del catolicismo integral. Nuestras cartas constitucionales nunca derogaron los concordatos. Los dos concordatos firmados justamente eh, con Núñez y firmado con Pastrana, nunca, nunca tuvieron los pantalones para, para derogarlos, digamos. Eso fue declarado de manera progresiva y tímida, declarado inconstitucional por la Corte a través de activismo judicial. Y eso dice bastante de lo confesionales que son nuestras instituciones. Entonces, los gobiernos liberales, entre comillas, de mi tiempo, que digamos que, como yo les decía, van del 930 al 946 y que tuvieron como su auge con Alfonso López, especialmente con el gobierno de Alfonso López del 934 al 938. Esos gobiernos tuvieron grandes resistencias institucionales. El Poder Judicial, puedo encontrarlo yo en alguna investigación que tendremos prontamente publicada, el Poder Judicial es un poder confesional, lo vamos a mirar en sus sentencias. Son confesiones, son poderes que se santiguan, que se dan la bendición y que aspiran, además, sostener a la religión católica como patrimonio, como colombianidad. ¿Sí? La religión católica es la colombianidad, está asociada con la propia identidad de su pueblo. Entonces, díganme ustedes, si los gobiernos liberales apenas están tratando de acabar con las institutas justinianas romanas y con instituciones coloniales y se chocan para hacer esa misma transformación. Imagínense que eso es lo más progre que tuvimos. Entonces, cuando amanecemos al 991, desde el 886, siendo que antes habían intentos de reformas constitucionales muy tímidos y fallidos, asociado, por ejemplo, con la tridivisión de poderes, con las funciones de la rama, que ha sido un problema permanente sobre la pregunta sobre el Poder Judicial en mi país. Esas eran las reformas constitucionales que se intentaban hacer antes del 91 y que eran fallidas.
Imagínense lo que pasó en el 1991, cuando había un paquete de derechos sociales, cuando había detrás un intento de multiculturalidad, tratando de sobrepasar o de superar los estados abolicionistas eh, y, y los estados asimilacionistas con comunidades étnicas. Entonces, para nosotros era absolutamente una innovación y una novedad. Nosotros no podríamos decir que no significó un gran avance esta, este aparataje que trajo consigo una narrativa utopista, por supuesto, la Constitución de 1991. Pero con todo y esto que yo les digo, como bien dice el maestro Antonio Carlos también, la Constitución de 1991 no podría ser entendida como una constitución historicista de los derechos y, como decía él, de constitucionalismo crítico o de nuevo constitucionalismo o de constitucionalismo de a pie. No da para ello, como les digo, siendo que para nosotros sí, pero porque ya les estoy contextualizando los antecedentes históricos de nuestro propio país, tan conservador, voy a decir algo, ultra conservador. Entonces nosotros, pues un proyecto reformista en este mismo sentido, tenía mucho sentido y para nosotros también. Autores del neoconstitucionalismo como Miguel Carbonell siguen considerando una gran innovación constitucional la injerencia de los jueces en estas innovaciones constitucionales, porque los jueces, por supuesto, trajeron innovaciones interesantes en la pregunta por la legalidad del derecho, no en la pregunta por la legitimidad. Si ustedes quieren, es un problema de dogmática jurídica y no de sociología jurídica. Se está preguntando por las innovaciones y por los alcances del texto desde una endogamia jurídica, desde una pregunta por el sistema de las leyes. Y desde esa pregunta, pues hay innovaciones. Y Miguel Carbonell las presenta como una de las abanderadas, los alcances constitucionales en Colombia. También reconociendo que en la primera corte, que es la segunda corte de oro en Colombia, la primera es la del 36, la segunda del 992 en adelante, esa corte de oro pues dio mucho que hablar para el mundo entero con magistrados con unas afinidades, con unas convicciones políticas distintas. Teníamos magistrados de un liberalismo radical que estaban tocando cosas interesantes, que tuvieron sentencias estructurales, por supuesto, y que en sus sentencias estructurales tocaron modelo económico. La sentencia de la banca, la sentencia, los estados de cosas inconstitucionales, que para Bonilla Campos son de las innovaciones más importantes constitucionales que tenían un asunto político, porque estaban tocando modelo económico, y la sentencia de los desplazados, por ejemplo, que eran sentencias estructurales, que no estaban pidiendo que el Estado resolviera un caso, sino que estaba pidiendo la transformación de la política pública de todo un Estado y que estaban pisando modelos económicos. Digamos que eso es un momento de efervescencia de ese constitucionalismo que alcanzaba a pensar el modelo económico, pero que en su marco general lo que tiene son innovaciones en la teoría de la argumentación judicial, tiene innovaciones en la teoría de las fuentes, tiene innovaciones en los sistemas de argumentación de la sentencia judicial, por supuesto. Están pensando en un juez que no solamente hace lógica inductiva deductiva, sino que es un juez que está planteando ponderación y que está haciendo, analizando grados de afectación, es decir, un juez que está haciendo razonabilidad y no solamente racionalidad jurídica, digamos. Es muy interesante. Pero hay que preguntarse sobre el historicismo de los derechos. Yo sé que quería tocar un punto más sobre historicismo de derechos y no sé cómo estoy de tiempo. Creo que quisiera tocarlo, digamos, antes digamos, antes de seguir con este tema, pero quisiera tocarlo así sea de manera tangencial. Miren, es importante reconocer un momento en que nace el derecho moderno como propuesta de creatividad institucional, que es el momento de la teodicea, es el momento de la modernidad. Quiero concluir un poco con eso. Miren ustedes que la teodicea, la pregunta por el mal del mundo, estaba muy cómoda en los estados premodernos, y es, el mundo está bien y Dios es bueno. El mundo sufre y Dios es bueno. Es la proclama y es la teodicea para entender el dolor y el sufrimiento humano en los momentos y en los estados premodernos. Es decir, el sufrimiento humano cohabita con las instituciones y las teodiceas entretejen y soportan un estado en el que todos entendemos que sufrir es conveniente y es necesario. Es una forma de justificar el dolor que nos hace a nosotros víctimas culpables
de ese dolor. Se supone que el expiacionismo se supera en la modernidad. Se supone que la culpa a la que se libera Dios, porque en la segunda teodicea, a Dios se lo libera de esa culpa. No es Dios el culpable del sufrimiento humano, son los hombres. Y se supone que en esa liberación los hombres asumen la culpa, pero también asumen las riendas de un poder político renovado. Esa es la lógica del idealismo radical del siglo XVII al siglo XVIII. Los idealistas radicales aceptan la culpa, pero le piden al clero que suelte al menor de edad, que es el pueblo premoderno, y asumen esa culpa porque proponen reformar instituciones. Y la reforma de las instituciones la asumen con una propuesta del derecho. El discurso de los derechos humanos cala ahí, en las reformas institucionales del idealismo radical del derecho moderno. Y miren ustedes que la culpa también se asume con una disciplina, y es la filosofía de la historia. La filosofía de la historia y el derecho moderno nacen en el mismo momento de la segunda teodicea, y es en el momento en que a Dios se lo exculpa del mal del mundo porque hay otro culpable, y el culpable es el hombre. La filosofía de la historia recuenta desde entonces los sistemas de culpabilidad de un hombre que es culpable como dominador. La pregunta que se hace, según Odo Marquardt, que se hace Hegel es si llegamos o no a la utopía, y Hegel dice que sí, pero el mismo Odo Marquardt dice que después de Hegel vendrá Marx, y que Marx dirá, por supuesto, que a la utopía nunca llegamos. La filosofía de la historia lo que aspiró fue a historizar los derechos humanos. Y los derechos humanos hoy, de pronto, aparecen totalmente desconectados del problema de la historicidad. En escenarios de discusión legales, pero no de sociología jurídica, en problemas de legalidad y no de eficacia ni de legitimidad de derechos. La pregunta por los derechos humanos se hace desde las esferas de la legalidad y no de la eficacia ni de la legitimidad, porque desde entonces es moralmente correcto hablar del problema de los derechos sin asociarlos con la historia. En nuestro tiempo, la historia denuncia todavía. Las teorías críticas de la historia, las teologías de la liberación, para dar un ejemplo, me encantaría aquí, en este punto, no sé que no lo alcanzo a citar, el libro que referencié hace muy poco y que reseñé hace poco de Alejandro Rosillo y de Lucas Machado, y que el maestro Antonio Carlos también lo revisó y lo referenció, cómo se muestran muchos historicismos que se desconectaron de las luchas de los derechos humanos. ¿Qué podríamos decir sobre las lecturas historicistas de la colonialidad? El derecho es patriarcal, dicen corrientes historicistas del feminismo, y el derecho guarda silencio. El derecho se presta para la dominación, para el despojo, es violento en el despojo y en las instituciones, dicen las corrientes críticas de los derechos humanos en América Latina, y otra vez el derecho guarda silencio. Y las discusiones sobre los derechos humanos siguen siendo discusiones desde la legalidad, porque la historicidad para los derechos humanos cogieron rumbos diferentes. Es importante recordar los momentos en los que nace el derecho moderno, porque en el derecho moderno el discurso de los derechos humanos es histórico. Y hoy en día, el culpable de la violencia institucional es otra vez una víctima culpable, porque otra vez el consenso es sagrado, porque otra vez la contractualización es sagrado y porque sobre ella no se puede discutir, porque se blindaron al historicismo de las críticas de los derechos humanos. Está bien, ese es mi tiempo. Entonces, quisiera reivindicar en ese mismo sentido las corrientes, los teóricos de las corrientes críticas de los derechos humanos, que de alguna manera no han desconectado la promesa del utopismo, que es una promesa pendiente en el derecho moderno y en nuestras cartas constitucionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Diana. La verdad que ha sido bastante enriquecedor este debate. Yo diría que abre bocas, porque con tantos temas que ustedes han tocado, que de hecho, viendo el chat, han generado bastantes dudas, y queremos en esta segunda parte debatir de pronto sobre esas dudas, profundizar en algunos de estos temas, porque sí ha sido bastante enriquecedor. Y nos dejan también con una agenda bastante grande para después, ¿no? Con muchas ganas de seguir conversando sobre estos temas. Para las preguntas que nos ha hecho el auditorio, entonces daremos paso a Sebastián, quien los saludará y pasará a realizar las preguntas, y a
finalizar con este segundo punto de la agenda del día de hoy. Sebastián, adelante. Muchísimas gracias, Diego. También les saludo con la misma alegría, con la misma motivación, con la misma efusividad con la que se han planteado estas discusiones, con la misma esperanza y también con el mismo sentido crítico para seguir dialogando pues estas cosas. Para mí también es un honor grandísimo pues estar aquí hoy con ustedes discutiendo estos temas que han sido sacados un poquito de las agendas de discusiones tradicionales en las facultades de Derecho de América Latina, ¿no? Y que por esa razón nos invita a plantear la importancia práctica que tienen, digamos, y nos invita también pues a pensarnos de una manera diferente todas estas instituciones, ¿no? Como decía Antonio Carlos, pues se han dicho algunas herejías en cuanto a lo que significa el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Diana nos da unas muestras perfectas de esas perversiones, de eso que está disociado de lo normal, de eso que se pone un traje bastardo, digamos, en estas discusiones. Y para iniciar este panel de discusión y de diálogo, el público está muy activo, están súper activos aquí como las calles de Colombia siguen estando súper activas en algunos puntos, todavía con nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, y es porque nos está interesando todo esto, ¿no? Y en ese sentido les digo, me quiero poner un traje de hereje y quisiera ponerme ese traje de perverso y ponerme un poquito más perverso, digamos, para iniciar estas discusiones tan interesantes, en el entendido de que, como decía Gabriel García Márquez cuando le entregaron su premio Nobel de Literatura, de que América Latina no debe ni tiene por qué seguir siendo un alfil sin albedrío. O sea, América Latina tiene que encontrar las riendas desde la academia, desde lo político y desde sus instituciones para pensarse desde su realidad situada y concreta. Una realidad que ha estado presente históricamente y que históricamente ha sido excluida, despojada o asesinada y que sigue estándolo, digamos, por las nuevas formas jurídicas, como decía Diana, hay un pluralismo jurídico transnacional, digamos, que tiene una base fundamental que son las estructuras jurídicas del despojo. Vamos a seguir despojando los territorios, vamos a seguir despojando la vida de las personas y lo vamos a hacer a través del Estado o inclusive sin el Estado, y lo vamos a seguir haciendo a través del derecho o inclusive sin el derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Un contexto actual de neoliberalismo que nos plantea básicamente, y esto, digamos, lo retomo de tres ideas fundamentales que trabajan dos profesores españoles específicamente, Gerardo Pisarello y David Sánchez Rubio, y es que nos encontramos en un escenario de una absoluta crisis del constitucionalismo moderno y en general del derecho y el Estado modernos, que se caracterizan básicamente por tres situaciones, digamos. Una reducción de la democracia o una desdemocratización de la democracia, un aniquilamiento de los procesos democráticos en el mundo, una desconstitucionalización que van directamente, pero no únicamente, al núcleo de lo que significan los derechos colectivos y los derechos sociales, los DESCA, digamos, y un fenómeno muy grande de lo que se llamaría, lo que diría Franz Hinckelammer, como un totalitarismo del mercado o una hegemonía muy grande de la subjetividad neoliberal en todas las esferas de vida en las que nos desarrollamos como seres humanos en todo el mundo, pues, y la característica es que esto es global, digamos, este es un fenómeno global, ¿no? Y planteo esta pequeña introducción, digamos, en parte para provocar que pensemos más filosóficamente algunas cosas, digamos, de cómo el constitucionalismo podría ayudarnos o no en superar la soledad histórica que sentimos como latinoamericanos. Octavio Paz lo habla de México, ¿no? Él dice, el laberinto de la soledad, el mexicano se siente solo por esta historia. Yo digo, América Latina se siente sola por esta historia y muchos nos sentimos solos. Podemos ahí ocultar un poquito sobre por qué a veces nos sentimos solos en nuestro continente, y es porque se nos han arrebatado todas estas formas, ¿no? Todas estas formas de pensarnos lo nuestro en un vínculo estrecho, pensarnos esto en un vínculo estrecho en donde se entrelace derecho, específicamente constitucionalismo, fenómeno constitucional, o constitución, digamos, específicamente, tal vez no solo en un sentido moderno, sino en un sentido amplio, popular, histórico. Las constituciones no solo son normas, digamos, las constituciones no solo son textos, las constituciones son vivas. Preguntémosles a nuestros pueblos ancestrales lo que ellos piensan de eso, y ellos no lo piensan, lo viven, que es muy diferente. Comenzar a pensar eso a través de unas preguntas pues que se nos han formulado. Yo la verdad, les soy sincero, me quedé así como con muchísimas ideas para preguntarles, pero entiendo que también el tiempo está un poco corto.
Y les digo, pues bueno, para pensarnos esto, que el público está ansioso de escucharles, les voy a hacer las preguntas para que pues nos respondan, no sé, ustedes se pueden turnar, hay algunas que van dirigidas pues específicamente a lo que nos habló el maestro Volmer y otras dirigidas específicamente a Dianita. Y es, bueno, primero, ¿no? O sea, podríamos pensarnos el fenómeno constitucional o el nuevo constitucionalismo en un país o en un contexto neoliberal. Vamos a ver cómo involucramos ahí el fenómeno político, económico, con el derecho, la constitución, ¿no? ¿Cómo han afectado en ese sentido contextos o acontecimientos políticos al constitucionalismo y específicamente al constitucionalismo crítico? Por ejemplo, se dice, ¿no? ¿Cómo han afectado o pueden afectar las protestas que han estado teniendo presencia pues, en Colombia en el constitucionalismo colombiano, ¿no? Si efectivamente responder jurídicamente al fenómeno de la constitución o las reformas jurídicas que se le pueden hacer, pues digamos, a los textos constitucionales, podrían ser o no las reformas adecuadas que van de la mano, digamos, en parte con alguna comprensión del pluralismo y algunas de las características de este neoconstitucionalismo pospositivista que todavía cae como en unas fetichizaciones de la norma, de lo normativo, y por ahí se queda corto. Y bueno, entonces ahí pensarnos en ese sentido si hay alternativas o no en tendencias constitucionales, ¿no? Y si esas alternativas se podrían rastrear como eslabones o como una dinámica, digamos, histórica en donde se puede comenzar con Colombia, se puede comenzar tal vez con algunas particularidades en Venezuela, y cuya máxima expresión popular, participativa, democrática, digamos, pues está en el constitucionalismo andino de Bolivia y Ecuador, ¿no? Y ahí, pues digo, como abrebocas para discutirnos también, si por ejemplo en el caso colombiano la constitución de 1886 se podría considerar como una constitución fallida, teniendo en cuenta pues los sucesos adyacentes ahí, como lo que fue lo que pasó pues con la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, ¿no? Bueno, yo corto ahí, creo que esto da para discutir muchísimo y bueno, pues sigamos aquí con la discusión. Creo que está apagado el micrófono, maestro Paul. Cierra su micrófono. Así, gracias. Que yo pregunto para la organización de los trabajos de este panel, el tiempo necesito para poder ministrar una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? ¿Se va a tener más preguntas o es solamente esta que está, digamos así, sintetizando todas algunas preocupaciones que fueron puestas por participantes, ¿no? Si ese cuestionamiento realmente muy profundo, ¿no? Grande complexidad y con mucha muy interesante, muy rico, de que Sebastián ha puesto. Si esto sintetiza y podemos dar una respuesta a cada uno y cuál el tiempo, o sea, habrá otras preguntas. Sí, por favor. Doctor Carlos, vamos 5 minutos para hacer intervenciones, digamos, intercaladas entre usted y Diana para responder y ya no habrán más preguntas. Digamos, aquí se sintetizaría el diálogo. Muy bien. No sé si Diana o yo empiezo. Pregunto a Diana. Maestro, yo creo que usted, porque en el chat estoy mirando y varias de las inquietudes están dirigidas con usted. Perfecto. Bueno, yo voy a dar una respuesta entonces a Sebastián y creo que va a responder también a las inquietudes de muchos de los alumnos que están ahí, ¿no? O sea, ¿en qué medida el constitucionalismo latinoamericano y también en un sentido más amplio, cómo podemos pensar el derecho, la teoría del derecho, ¿no? ¿Cierto? En tiempos de globalización neoliberal, ¿no? Eh, y cómo pensar una teoría crítica. Y Sebastián fue de una preciosidad, ¿no? Muy rica, sí, para... no, creo que ahí 5 minutos va a ser difícil de hablar, ¿no? Porque por trás de todo eso hay que pensar a busca de un pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? ¿Cierto? Eh, y este fenómeno de los trasplantes, de los mimetismos, ¿no?
El norte global produce una concepción de conocimiento, de saber, de poder y de ser. Ahí está toda a questão da colonialidade, tão em moda hoje no mundo acadêmico, não? De como esta colonialidade, né, se expressa no âmbito da teoria do direito, não? No âmbito del ser del derecho, del saber del derecho e del poder del derecho, não? É indiscutível que essa relação direito e poder é fundamental. Há que ter em conta, não? Direito e poder. Pensar uma concepção crítica que não seja o trasplante, o mimetismo de um norte global que produz e universaliza e hegemoniza e um sul que é o espaço da reprodução. Tá? Como romper com este colonialismo, né, del sul, ser solamente un espacio de reproducir el conocimiento, ¿no? Pero tenemos que tener esperanza, ¿ah? Esperanza de que podemos construir a partir de la nuestra identidad latinoamericana, de la nuestra América, para trazer José Martí, ¿no? Es posible un pensamiento crítico latinoamericano. Tenemos ahí toda una construcción, antes de llegar en el derecho, una construcción que pasa por una sociología latinoamericana, ¿no? ¿Cierto? Hay tantos como, y con mucho aprecio y admiración, menciono Orlando Fassborda, ¿no? Y una sociología latinoamericana que lucha, que rompe con el colonialismo interno, Pablo Casanova, ¿no? De una filosofía de la liberación, de una teología que cuestiona todo esto, una teología de los pobres, y también de una geografía de Milton Santos, de una educación, de una pedagogía de Paulo Freire, ¿no? De una antropología, hay tantos antropólogos, ¿no? Un cuestionamiento crítico, ¿no? A literatura latino-americana, uma literatura de questionamento, aí me recuerdo todo a dimensão social, ¿no? Desde um Benedetti, de um Mário Benedetti, ¿no? No sul, el próprio García Márquez, ¿no? E Manuel Escorza del Perú, ¿no? E tantos outros, uma rica literatura latino-americana, ¿no? De la música latino-americana, com tantos, me recuerdo Mercedes Sosa, de um teatro del oprimido. Há, portanto, uma construção crítica latino-americana que nem sempre é reconhecida por la academia, né? ¿Por quê? Porque as escolas de ciências humanas e principalmente as escolas de direito, de jurisprudência, as faculdades, são reprodutoras do conhecimento eurocêntrico. ¿Ah? Mira que muitos professores jovens, brilhantes, vão fazer seu pós-doutorado, ¿no? Em los Estados Unidos e nos grandes centros da Europa, ¿no? Salen críticos de seus países e voltam domesticados. Voltam com novas formas de colonialismo para interpretar a realidade específica, ¿no? Então, pensar hoje, antes do constitucionalismo, da teoria constitucional, é necessário repensar o próprio saber, o conhecimento, né? As formas de reprodução do conhecimento, né? Os condicionamentos, né? E uma perspectiva hoje do sul. Temos que pensar epistemologias do sul, aí recordando um pouco Boaventura de Souza Santos e os teóricos do sul, né? Há muitos teóricos do sul, não? E para finalizar, porque temos um tempo muito curto aí, não? Esse questionamento de Sebastião, necessitaríamos de mais um tempo aí, mais uma hora ou duas, para responder, Sebastião. Então, o que quero subrayar é que antes de chegar no direito, na teoria do direito, temos que pensar nas próprias ciências humanas, não? E na relação da vida, certo? Pensar de que temos que construir uma teoria do direito ou o próprio constitucionalismo, né, frente à globalização, ao neoliberalismo. Vivemos uma crise ética profunda, uma crise civilizatória, uma crise da vida. Aí, como Diana Molina, em algumas de suas ponências, já ha destacado com muita preciosidade a questão de uma ética do cuidado.
y que el feminismo ha traído esto, ¿no? ¿Cierto? A par del constitucionalismo crítico, el propio feminismo hoy, ¿no?, activista, es una grande contribución para las teorías críticas en el ámbito general, en el derecho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos enfrentar estos desafíos, ¿no?, de una simple reproducción formalista de los cánones del constitucionalismo etnocéntrico? Desses transplantes incorporados pelas elites, as elites locais. Como construir marcos constitucionais, Sebastián, que sem negar as conquistas do iluminismo, nos seus aspectos positivos, não, de avanços do iluminismo, pero ir mais allá, utilizando o reconhecimento de los saberes, de las práticas, de la cultura local, de la cultura periférica, de la cultura latinoamericana. Creo que es una simbiose, ¿no? Hay que reconocer que la fuente vamos a buscar en las tradiciones de los nuestros pueblos originales, de los afrodescendentes y de otras colectividades, identidades propias. Não hablamos de um constitucionalismo que tenha em conta, e é fundamental hoje, me parece, de um constitucionalismo crítico, a crítica não como desconstrução, a crítica acadêmica de modismo que muitos intelectuais, né, na sua presunção, põem um discurso de pós-modernidade esotérica cabalística, né, incompreensível, através de um jogo discursivo. Não. A crítica como recriação, como transformação, como emancipação, né? E aí, por trás, a própria ideia de pluralismo, né? De uma dimensão comunitária participativa, de los novos sujeitos coletivos, de novas identidades, né? Del poder de la comunidade. Aí a discussão tão importante del comum, o princípio del comum, e que na América Latina, a partir da tradição indígena, de las comunalidades, né? Y el horizonte de los cambios no está solamente en lo institucional, que es tan caro para los institucionalistas, los formalistas del mundo del derecho que valorizan los cambios en la Constitución, los cambios en juego parlamentar, ¿no? Esto es importante. Pensar los partidos políticos, las organizaciones sindicales, tienen su papel y su importancia, pero están agotados como interlocución entre el poder político y la sociedad. Hay que ir más allá, ¿no? El institucional es importante, tenemos que retrabajar, mas ir más allá en el ámbito de la no institucionalidad, que es el campo de los movimientos sociales que Diana comentó a poco, ¿no?, en su forma enfática, ¿no?, rica, brillante de exponer. O sea, el papel de los movimientos sociales, de las formas de resistencia de a discussão do instituinte, né, do poder instituinte que está antes da própria Constituição, né? Há que discutir todos esses processos, como recordou Diana. Davi Sánchez está trabalhando muito bem essa questão dos processos, né, instituintes, né? Certo? Então, para finalizar, algumas salidas que penso assim que poderia contribuir para nossos alunos, não? Primeiro, a mi juicio, es una educación social concientizadora. Trabajar el papel da educación en un sentido freiriano, Paulo Freire, ¿no? ¿Cierto? Transformadora, ¿cierto? Este es mi fundamental, un primer momento. ¿Eh? Ahí, cómo vamos a transformar el derecho a partir de una educación crítica descolonial. ¿Eh? Segundo, a retomada, y ahí esto puede causar un poco así, un estremecimiento, a retomada do ativismo, de um ativismo básico, democrático, não? Certo? De las nuevas formas de movilização. ¿Dónde? ¿En el Parlamento? ¿A través de los partidos? No. A través de las calles, de las plazas, ¿no? De las redes y de los diferentes procesos, ¿no? Aí está o mundo digital, né? Formas contra-hegemônicas, né, que podemos trabalhar como novas formas de mobilização. E terceiro e último, buscar novas estratégias, né, que não dependem do Estado e de seus aparatos, né, e nem tampouco do jugo parlamentar e das instituições judiciais
en América Latina tantas veces comprometida con el poder. Tristemente esto, ¿no? Ahí está el lawfare, ¿no? Este fenómeno de América Latina. Hay que redefinir nuestras estrategias, ¿no? Estrategias de lucha para evitar el retorno de las formas de colonialismo interno, ¿no? Novas formas de resistências. E acreditarmos, né, Diana, de que a utopia não é algo abstrato, algo metafísico, mas no sentido de Ernest Bloch, a utopia no sentido concreto, da concretude, da esperança, e que é possível um outro mundo. Um outro mundo é possível. Não temos uma plataforma, não temos uma forma pronta, lista, pero hay que construir esto juntos, lembrando Antônio Machado e também um pouco Eduardo Galeano. Vamos caminhando juntos e ao caminhar vamos construir este projeto. Gracias. Maestro, muchas gracias. Como siempre, aprendiendo de usted. Para mí esto es muy grato estar en este espacio escuchándolo y como siempre aprendiendo. Voy a contestar también de manera muy puntual. Y voy a empezar por la pregunta que hace José, que yo lo vi por ahí y que además él ha estudiado mucho. José es un chico que ha estudiado, su tesis es sobre esto, sobre el nuevo y neoconstitucionalismo. Y él se pregunta, ¿qué hay en Colombia y en Venezuela que pudiera ser una piedra angular, que pudiera ser un eslabón para las transformaciones constitucionales de toda América Latina? ¿Las hay? Es una pregunta interesante. Yo diría, ahí sí un poco retomando a Albert Noguera, que nosotros teníamos un proyecto constitucional laboralocéntrico. O sea, el constitucionalismo social, la máxima que tiene son disputas obreras y el reconocimiento y paquetes de derechos sociales asociados con relaciones laborales. El constitucionalismo colombiano y el venezolano ponen en evidencia, al menos, que hay otras víctimas de la exclusión y de la opresión. Y es que al menos evidencian, no lo resuelven, pero al menos evidencian que hay víctimas de la exclusión patriarcal, que hay víctimas de la exclusión colonial y que hay víctimas del modelo económico, al menos lo sienten, en algunos paquetes y en algunas sentencias asociadas con derechos económicos, por ejemplo. Entonces yo pienso que después de la reformulación de la víctima culpable, ya, digamos, hay otra cosa, digamos. Y yo podría decir en ese sentido que eso es un aporte que pudiera significar una innovación en el constitucionalismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se están mirando es justamente a otras, como yo les decía, a otras víctimas, digamos, al otro oprimido, ¿no? Que no tenía que ver simplemente con el obrero, que era el paquete de los que venían los derechos sociales del constitucionalismo social. Ahora, por ahí yo leía a Mary hablando de las marchas y el constitucionalismo. Y claro, por supuesto, uno piensa en Chile. Marchas y constitucionalismo, uno piensa en qué va a pasar en Chile en este momento después de que las marchas traen una reforma constitucional. Es una pregunta que queda ahí, digamos, ¿no? Pero la quiero enlazar con la idea que ustedes proponían más arriba sobre si hay aún más, ¿qué debemos esperar más allá? ¿Existe una alternativa para entender tendencias constitucionales? Como esa pregunta, ¿no? Y yo quiero dar un ejemplo. En las calles de mi país, como yo les digo, aquellos otros oprimidos que no tenían que ver con sociedades, con el constitucionalismo laboralocéntrico, sino todos esos otros oprimidos están saliendo a decir, el derecho es patriarcal, el sistema normativo es patriarcal, dicen las feministas. Y por eso yo les decía, hijas, obviamente, de un historicismo, ¿no? Dicen los ambientalistas, el derecho es extractivista, se presta para la destrucción de un planeta que ya no es un medio ni es un medio ni un fin, sino que es un fin en sí mismo, ¿sí? Y hay unas ambientalistas que están poniendo la vida y que están poniendo el cuero de frente, frente a las violencias de mi país. Y dicen los obreros, los campesinos, los indígenas, que nuestro derecho es colonial, ¿sí? Están haciendo una lectura de los derechos humanos que desborda el problema de los derechos, porque el Estado contesta haciendo una tímida reformulación de sus estructuras del Estado. O reconociendo que hay que implementar paquetes de derechos humanos o efectivizar derechos humanos. ¿Sí? Y el historicismo está planteando otras cosas a la otra orilla, ¿sí? Eso es como lo que yo les quería mostrar ahí. Pero a mí me parece, ya materializándolo en las transformaciones constitucionales, ahí sí cito la canción del Amparo Ochoa, que siempre me parece relevante en este momento, que es la piedra pequeña,
¿sí? Porque la piedra pequeña de la canción de Amparo Ochoa, ¿no? Que la piedra pequeña que no está ni para la iglesia, ni para la audiencia, ni para, no es una piedra que sirva para hacer labores institucionales, sino que es una piedra para una onda, para una cauchera. A mí me parece que siempre han sido las víctimas. Cuando hay un reconocimiento histórico de una condición de víctima, hay unos derechos subjetivos potencialmente ejercibles, digamos, ejercitables, ¿sí? Y a mí me parece que eso es un asunto importante. Y a mí me parece que en las marchas en Colombia aparecieron nuevas víctimas que se reconocen como tal, ya no bajo la lógica de la culpabilización, que es un poco lo que antecede a una revolución institucional y a proyectos instituyentes de cambio y de transformaciones de cartas constitucionales. Como yo les decía, en los estados premodernos, las víctimas culpables de los estados premodernos, del clero y todas estas ondas, reconocieron que el dolor no era culpa de ellos, que ellos no sufrían porque eran pecadores, sino que el dolor eran potencialmente derechos subjetivos y nacía el derecho moderno y el discurso de los derechos humanos para ellos. Las víctimas de la desposesión, las víctimas de la injusticia económica se reconocen como víctimas de injusticia económica. Ya no son las víctimas culpables del pobre que se merece su suerte. Y a mí me parece que el reconocimiento de estos actores en las calles tendrá que amanecer a transformaciones constitucionales. No podemos ser los mismos. Mi país, históricamente, no, por más de que las instituciones del poder y de la violencia aplastan por todos lados a mis muchachos y a mis estudiantes, nosotros no podemos amanecer siendo los mismos, como no somos los mismos después del proceso de paz un poco fallido que estamos enfrentando, del proceso casi fallido de paz de mi país. No podemos ser los mismos. No amanecemos siendo los mismos porque reconocimos nuestra historia. Y es un poco la esperanza en la que yo siento las bases para nuevas disputas de derechos innominados y para nuevos reconocimientos y nuevas metodologías para ejercer derechos constitucionales, un poco pensando en la exigencia de un Estado que soporte. No necesitamos un Estado débil, como alguna vez lo planteábamos, necesitamos un Estado que soporte los embates del capital, del modelo económico y de los poderes transnacionales. Eso es un poco lo que yo podría decir sobre las preguntas que estaban ahí planteadas. Perfecto, profesora Diana. Profesor Wolmer, pues la verdad que ha sido un placer escucharlo y escuchar la profesora sobre estos temas. Yo sé que se nos quedan muchas cosas. A mí me hubiera encantado escuchar un poco más del pluralismo, profesor Wolmer. Es un tema bastante complejo. Yo he tenido también la oportunidad de escucharlo en algunas otras conferencias, pero yo sé que el limitado tiempo no nos permite avanzar como quisiéramos. Sin embargo, ha sido muy rica la exposición y creo que nos han dado a todas las personas que hemos escuchado herramientas para seguir analizando estas nuevas tendencias, este constitucionalismo crítico, y qué mejor momento que este donde recordamos y celebramos también criticamos nuestra constitución hace 30 años que fue formulada. Les agradezco inmensamente de parte de la Universidad de Nariño, de parte del Banco de la República, de parte de la Universidad Latinoamericana Autónoma. Les agradecemos su presencia y por supuesto que las puertas quedan totalmente abiertas a que sigamos discutiendo estos temas. Invitarlas a que nos conectemos el día de mañana a este mismo evento donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Gloria Estela Ortiz y al doctor Duber Armando Celis hablando un poco sobre derechos fundamentales y reformas constitucionales y sustitución constitucional. Porque el paro nos permite realizar una crítica a bastantes teorías, planteamientos que de pronto no hemos visto el momento de hacerlo, y eso nos obliga a realizar este tipo de eventos, nos obliga a tratar de reflexionar sobre todo en estos momentos que vive Latinoamérica y necesita tanto las reflexiones tan importantes. Entonces, por favor,
Los esperamos y las esperamos el día de mañana para seguir debatiendo sobre todos estos tópicos. Ha sido un placer tenerlos y tenerlas el día de hoy y que pasen muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias a Universidad de Nariño, al Banco de la República y a Universidad Latinoamericana. Muchas gracias. Agradezco también la intermediación de la doctora Diana Molina y me pongo a la disposición futura para otras charlas, otros cuestionamientos, ¿no? Y estamos ahí juntos, ¿no? Un fuerte y afectuoso abrazo a todos y a todas. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Awesome.